Crónicas de espanto. Amigos del terror, aficionados al miedo, al entretenimiento y, ¿por qué no?, a saber más de este mundo que nos rodea y lo que podemos descifrar, pero también lo que no podemos ignorar. Bienvenidos a este especial del mes de junio. Durante a lo largo de todo este año 2020 hemos aderezado las entregas de leyendas con estos especiales, en concreto sobre la brujería. Y en un afán por recuperar las historias y los relatos mexicanos que son deliciosos, quiero en estos meses hablarles de personajes paradigmáticos, famosos, sumamente interesantes. Así es, los brujos mexicanos. Pero no en plural, quiero hablar en particular, en cada uno de estos meses, de personajes que fueron completamente interesantes, históricos por decirlo menos. Y por qué no empezar, ya saben ustedes, quizás sea la bruja más famosa de todo el siglo XX, y yo no sé, de la historia mexicana. Me refiero a María Sabina. Para muchos, una mujer sabia, una indígena de absoluta inteligencia de la vida, y una humilde sanadora, porque como vivió, se desarrolló y murió en la pobreza. Siempre ligada a la historia del chamanismo y sobre todo de los hongos sagrados que muchos utilizan como alucinógenos recreativos, pero ella los utilizaba en un sentido estrictamente espiritual. Y así, con ese ambiente de la música tradicional oaxaqueña, les diría que se llamaba María Sabina Magdalena García. Nació en el siglo XIX, casi terminando esa centuria, 1894, en un pueblito pequeñito de la Sierra de Oaxaca. Así es, era el pueblo de Huautla de Jiménez, pueblito serrano de ese encantador estado, tierra de frijol y tierra de milpas. Huautla, habitada por personajes de la cultura mazateca, aún mantienen vivo un ritual religioso basado en la ingesta de hongos alucinógenos. Así es que eso nos da el contexto. María Sabina tenía 3 años cuando nació su única hermana, de nombre María Ana. La tragedia asoma completamente desde los albores de su existencia. Al poco tiempo murió su padre, su madre quedó viuda. Se sabe que en el linaje de su familia hubo ancestros chamanes, que el chamanismo no le era ajeno. Quizás por eso, muchos afirman al elaborar su biografía que antes de los 10 años descubrió de forma natural e intuitiva el uso de hongos y hierbas, como cualquier habitante rural y de los campos mexicanos, de esas pequeñas poblaciones enclavadas en las sierras abismales de vértigo de nuestro país. Usó los hongos y esas hierbas para curar a los enfermos de su comunidad y, en cierto sentido, ganarse el favor de los habitantes de Huautla. Según la costumbre de su cultura, hay que decirlo, María Sabina fue entregada a los 14 años, sin boda ni noviazgo, a Serapio Martínez. Si quieren llamarle a eso, pues una boda, un amancebamiento, eran costumbres, usos y costumbres. Con Serapio, María tuvo sus primeros 3 hijos. Para su fortuna, o su desgracia, vaya usted a saber, quedó viuda a los 20 años. Y comenzó a practicar su oficio de chamana, ahora sí, con gusto, con deseo. Durante las veladas nocturnas ingería esos hongos, hacía una fogata, examinaba el universo,
Solo se escuchaban el ruido de todos los alrededores. Y entonces miraba el interior de las personas. Se conectaba con sus dioses y le ayudaban a averiguar entre rezos y pasiones y visiones y miradas, con ojos a veces desorbitados, a veces hundidos, cuál era la dolencia de su paciente. A los 30 años, María Sabina se unió a un segundo marido, Marcial Carrera. A partir de ese momento puso en pausa su oficio de sanadora, 10 años después, pues la regla dice que hay que estar en completa abstinencia sexual para manipular los hongos. 13 años y 6 hijos después, de acuerdo a las costumbres rurales del México de aquella época, María Sabina vuelve a quedar viuda. Imagínense, y retoma su práctica como chamana, como sanadora. Fue en estos años cuando comenzó a volverse conocida. Permítanme decirles que los chamanes existen en muchas culturas del mundo, no es algo exclusivo de los pueblos originarios de México, y en todos esos lugares fungen como sanadores, como sabios, como intercesores o mensajeros de la divinidad con sus respectivas comunidades y pueblos. Suelen ingerir algún tipo de planta para alterar su estado de conciencia, y así van entrando en un mundo y van saliendo del otro. Y en esos escenarios, en esos portales, ellas reciben mensajes del futuro, de los pecados o de las enfermedades que aquejan a aquellos que acuden como consultantes. ¿Cómo concebía María Sabina y algunos otros chamanes mexicanos estos trances? Pues el trance chamánico para ellos es vivido como un viaje, que no es así como tomado con ligereza, sino que requiere de ritos como danzas, cantos, rezos. En el ritual particular de María Sabina, ella pedía con cantos a las ánimas el poder para enfrentar el mal. Pero los versos de su canto eran tan hermosos y reveladores que incluso los han recogido en numerosas grabaciones, en documentales, en testimonios escritos en libros, que superan simplemente la narración popular y ahora están al nivel de la antropología o de la poesía de niveles cultos. Ella decía que su destino era curar con el lenguaje de los niños santos. Es la que lee, es la intérprete. Cuando le preguntaban por qué hacía lo que hacía, por qué ella se sentaba frente a una imagen del Santo Niño de Atocha o del bautismo de Jesús, se ponía su rebozo y iniciaba con sus rituales, decía: hay un mundo más allá del nuestro, un mundo lejano, cercano, pero también y al mismo tiempo invisible. Vaya paradoja. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y donde viven los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo simplemente les digo a mis clientes o a mis consultantes lo que dice el mundo. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva a esos lugares. Me hablan en cierto modo que yo puedo entender. Y ya que regreso, simplemente comento lo que ha ocurrido en ese otro mundo. ¿Por qué cobró fama María Sabina? Bueno, pues en 1953, un estadounidense sumamente famoso, el señor Robert Gordon, y su esposa Valentina dan a conocer a María Sabina a través de un reportaje que cobró fama universal. Después de entrevistarla porque acudieron a Huautla de estudiar con ella, el señor Robert pudo ampliar sus estudios sobre la etnomicología, el uso ritual de los hongos en las culturas vivas y en las culturas ancestrales. A partir de ahí, varias celebridades fueron a visitarla y a experimentar el viaje con los hongos. No crean que le gustó mucho a ella el compartir las propiedades alucinógenas, porque de repente sabía o descubría que algunos utilizaban los hongos con ligereza.
Vaya usted a saber si es verdad o es mentira, pero se narra que Albert Hoffman, el creador de esa droga llamada LSD, que Walt Disney, que Aldous Huxley, el escritor, que John Lennon, que Bob Dylan, que Jim Morrison llegaron hasta la Sierra Mazateca buscando la sabiduría de los hongos sagrados. Estamos en los 60s. Era todo posible y al mismo tiempo simplemente una leyenda rural que no era urbana. A pesar del reconocimiento mundial, a pesar del conocimiento que de ella teníamos todos, María Sabina, la sabia de los hongos, murió en la misma pobreza en la que vivió prácticamente toda su vida. Si pudiéramos utilizar 3 adjetivos para su personalidad, serían sencilla, poderosa y auténtica. En 1985, a la edad de 91 años, María Sabina entrega su cuerpo y se unió con aquellos con los que consultaba el futuro y las enfermedades a través de los hongos. Y sí, la casa donde vivió en Cuautla de Jiménez ahora es un pequeño museo que expone imágenes, huipiles, rebozos y objetos que ella utilizó. Literalmente, comentó año y medio antes de su muerte a Ramón Méndez, quien hizo su último reportaje en vida de ella, y que la vio cansada, pequeñita, impaciente, sin ganas de conversar, moviéndose por la habitación, y quizás harta de escuchar las mismas preguntas de curiosos impertinentes por tantos años, por más de 30 años, simplemente diciendo: mucha gente se aprovechó de mí. Recuerdo aquella vez cuando volvió a llegar Watson. Me regaló un disco en el que venían mis cantos. Y le pregunté cómo había hecho si yo nunca me imaginé oírme a mí misma. Pero también estaba disgustada porque en ningún momento le había autorizado a Watson que robara mis cantos. Anduve mucho tiempo llorando por eso y el insomnio no me dejaba dormir. Y así es. Al inicio de la década de los 60, los hongos se habían convertido en una droga narcótica, lo que le causó incluso persecuciones policíacas. Llegaron hasta su casa agentes federales, esculcaron su vivienda, a ella se la llevaron en un automóvil con todo lo que habían encontrado en su choza, aunque fue inmediatamente puesta en libertad, para asombro e indignación de todos los vecinos. Y María Sabina le dijo al presidente municipal: tú sabes que nuestra gente no usa el tabaco que este desdichado afirma que yo vendo, o sea, la marihuana, y me acusa de traer gringos a mi casa. Ellos llegan a buscarme, me toman fotografías, platican conmigo, me hacen preguntas, las mismas que ya he respondido muchas veces, y luego se van después a tomar parte de una velada, es decir, así a drogarse. Terrible confusión que le causó a algunos desaguisados. Literalmente, esta es la historia, amigas y amigos, de María Sabina, que permanece en el imaginario colectivo popular, porque hasta hay grupos de rock que le han dedicado canciones. Hay grupos de rock que se llaman en torno a su honor, como Santa Sabina. Hay cantos que otros artistas, aparte de esos grupos de rock, han utilizado. En fin, María Sabina merece un lugar aparte y honorable. No hablemos de las brujas en torno despectivo, superemos ese resabio cultural. Y en cambio, aquí está la historia de la chamana más famosa de nuestro país. Así es. Crónicas de Espanto les agradece que escuchen esta entrega del mes de junio. Y nos veremos con más leyendas, con más cápsulas interesantes y sobre todo con el terror a la puerta de su mente. Hasta la próxima.